Periodismo investigativo. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 26 de septiembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El discurso del presidente Trump. El esperado discurso en Colombia, por supuesto, del presidente Iván Duque. Venezuela es el tema del continente, para que hablen muchos y para que nadie haga nada, que es lo que sigue pasando con Venezuela. Aunque vienen noticias donde dicen que los Estados Unidos le ha impuesto sanciones otra vez al círculo íntimo de Nicolás Maduro, comprendido en ese círculo a su propia esposa, doña Cilia. Ya habían condenado por narcotraficantes a los hijos de doña Cilia, ahora es doña Cilia. Dicen haber localizado por lo menos uno de los testaferros de Diosdado Cabello. Le están persiguiendo los bienes en varios estados y se ha incautado el gobierno de los Estados Unidos de un avión de $20 millones. Así sí que venga la pobreza. En todo caso, sobre Nueva York están puestos los ojos del mundo. El presupuesto nacional, los 14 billones diferidos, el debate continúa, pasa ahora a la plenaria, quedaron pendientes muchas proposiciones que no se alcanzaban a tratar en el seno de las comisiones terceras y cuartas que le dieron el primer debate al presupuesto nacional. ¿Y dónde está el proyecto para disminuir costos en Colombia? Para eliminar agencias, para eliminar consejerías, para eliminar magistrados auxiliares, para eliminar tanta burocracia que hay que eliminar y que ya no soporta más el pueblo colombiano. Hay precisamente un proyecto que nos parece más que sensato para congelar los impuestos prediales. Las autoridades locales siguieron el ejemplo de la autoridad nacional y están fijando los impuestos prediales a unos niveles confiscatorios. Ya nadie puede tener propiedad privada. Están eliminando la propiedad privada por la vía del impuesto predial. Bill Cosby, uno de los grandes ídolos de la televisión americana, sentenciado, no importa el tiempo, dicen que entre 3 a 10 años, puede ser que le pongan 3 años, por ser un depredador sexual violento. Cómo la imagen de un hombre puede caer, se puede diluir, y cómo el que fue ejemplo para los norteamericanos se vuelve en un feroz depredador sexual. Bill Cosby. Fueron rescatados de las garras del Clan del Golfo 17 empleados de EPM, de las empresas públicas de Medellín. Eso significa que la paz de Santos es una paz bastante relativa. Ya hasta los empleados de EPM los secuestran. Bienvenido a la liberación, bien preocupante el hecho del secuestro. Y a propósito de la EPM, tenemos que tratar el tema de Hidroituango. Y esto tiene que tratarse a fondo, y esto no es un problema político de izquierdas como lo quieren hacer ver. Ya salió la izquierda en la Cámara de Representantes citando un debate sobre Hidroituango a adivinar, porque no sabemos cuáles son los elementos técnicos con los que se debe trabajar. ¿Qué pasó con la casa de máquinas? ¿Qué pasó con los túneles? ¿Qué pasó con Hidroituango? No tenemos ni idea, pero es hora de que lo sepamos. ¿No les parece a ustedes? Las EPM son de Medellín. No, son del país. El orgullo de Medellín, el orgullo de Antioquia, pero es la gran empresa nacional. Y esa gran empresa nacional hay que cuidarla, y si se cometieron errores, se cometieron, y hay que corregirlos, y hay que volver sobre los pasos de lo que fue la más grande empresa del mayor desarrollo que ha tenido el país, y que no puede quedar sometido a estos disparates, por Dios, poniéndole a la gente ante un detector de mentiras.
que pues en últimas de eso se trata. No, eso no puede ser así. ¿Y qué pasó con el contrato para aligerar la terminación de las obras? 70.000 millones de pesos le pagaron al contratista. ¿Y para qué querían ir tan rápido? ¿Qué era lo que se proponían? ¿Sería para que Juan Manuel Santos inaugurara Hidroituango? ¿Sería para eso o para qué? Necesitamos la verdad sobre Hidroituango. La situación es muy difícil y las situaciones difíciles se superan y se corrijan. Y Medellín ha dado pruebas suficientes de que puede manejar la más grande empresa suya y la más grande empresa del país. Pero eso tiene que ser con la verdad en la mano, en un asunto transparente y bien fundamentado. Y esto no se puede convertir, si se abandona el tema, en una trinchera desde donde la izquierda tire piedras para decir que esto es un problema de la izquierda contra la derecha que se tomó las empresas públicas de Medellín. Vamos a la Argentina. Los sindicatos marchan y convocan huelga general. Y eso tiene una explicación clara. Es que Macri no obró a tiempo. Es que Macri dejó pasar las oportunidades felices, la de la grâce de l'État. Y ahora tiene que reaccionar y descubre que Argentina no soporta el paternalismo que le montaron los Kirchner, que es una manera de corromper al pueblo, dando empleos que no sirven para nada, creando cargos que no tienen ningún sentido y mandando subsidios y subsidios hasta que quebraron el país. Como eso hay que corregirlo, Macri tiene que soportar ahora una huelga general. La guerra comercial China-Estados Unidos. China se niega a negociar aranceles con los Estados Unidos bajo presión. Dice que ella negocia, pero que no con un cuchillo puesto sobre la garganta. Y puede tener razón. El hacinamiento carcelario en Colombia, ¿hace cuánto lo estamos diciendo? ¿Hace cuánto estamos hablando de esa bomba que iba a estallar necesariamente? Santos no construyó una sola cárcel, no le invirtió un peso a las cárceles en Colombia. Y entonces ahora el fiscal se da cuenta. Esta carta que le manda al director del IMPEC, ¿por qué no se la mandó al presidente y al presidente de Colombia? No al director del IMPEC, pues que no tiene nada que hacer. Y resulta que no hay cárceles donde albergar los bandidos, ni hay URIs, ni hay sitio donde meterlos. Y la policía no tiene por qué capturarlos. ¿Para qué capturarlos? Porque los jueces dicen, y si no tengo dónde detenerlos, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo le parece el tamaño de la crisis? Y era previsible, y se veía venir, y la hora de la verdad lo dijo 1.000.000 de veces. Nadie puso atención. ¿Cuáles fueron las últimas cárceles que se construyeron en Colombia? Las que construyó como ministro del Interior y de Justicia el doctor Sabas Preteri, que terminó preso, porque aquí el que cumple con su deber termina preso. ¿Y después qué pasó? ¿Y por qué no protestaron las cortes? ¿Y por qué no protestaron los jueces? ¿Y por qué no protestó nadie? Ahí tenemos tamaño problema para el porvenir de Colombia. Tropas venezolanas en la frontera con Colombia. Los Estados Unidos le hacen advertencias claras a Venezuela. Que no quiera desafiar a los Estados Unidos. La amenaza contra Colombia es una amenaza para la paz de toda América. Robledo, el senador Robledo, comete grandes equivocaciones. Es un excelente parlamentario, un hombre con quien hemos tenido muy buena relación en la hora de la verdad, pero hay que decírselo, con la moción de censura contra Carrasquilla se está equivocando. Ni es el momento ni es el tema. Puede no gustarle Carrasquilla y puede no gustarle los bonos de agua, pero ahora estamos hablando del presupuesto nacional, estamos hablando de la recuperación del país. Carrasquilla está empeñado en ese tema, es el brazo derecho del presidente Duque. Por Dios,
atravesarse con una cosa tan inoportuna, tan llevada y traída de los cabellos, eso no tiene ningún sentido. Decíamos que nadie hace contra Venezuela. Bueno, los Estados Unidos alguna cosita. Dicen haber localizado al testaferro de Diosdado Cabello, le están persiguiendo bienes en varios estados y se incautaron de un avión que vale 20 millones de dólares. Mientras tanto, sancionaron altos funcionarios, sancionaron a la esposa de Nicolás Maduro y a Delcy Rodríguez. Delcy, la inefable Delcy Rodríguez, sancionada por los Estados Unidos. La encuesta Yanhas mejora un poco la favorabilidad de Duque, pero hay indicadores muy preocupantes. El pesimismo del pueblo colombiano, la manera como el pueblo colombiano percibe la situación económica, el problema del desempleo. Hay que leer de cerca a Yanhas que está pensando el pueblo y que la paciencia tiene un límite, presidente Duque. Abusos sexuales están alejando a los jóvenes de la Iglesia. La crisis de la Iglesia Católica es la mayor de todos los tiempos, por lo menos de los que podamos recordar, porque es una crisis interna, de moral, de conciencia de los ciudadanos. La atrocidad que ha sido la pederastia en sectores muy amplios del episcopado y de la clerecía de la Iglesia. Esto es una vergüenza universal. Nosotros agregamos que además de eso, hay curitas con tendencias socialistas que le están haciendo también mucho daño a la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con el censo? Tendremos que hablar otra vez con el director del DANE para que nos diga qué pasa con el censo. Eso no va a resultar bien. Lo que mal comienza, mal termina. El censo se ordenó para contratar gente, para comprometer voluntades que influyeran en el resultado electoral. Eso tenía que terminar mal y está terminando mal, muy mal. Proyecto del Centro Democrático para crear una sola corte, es el proyecto de Iván Duque. Nos parece que la Administración de Justicia tiene que tener un viraje fundamental. Habíamos presentado un proyecto que lamentablemente quedó sepulto en la época del gobierno del presidente Uribe. Hay que desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura, había que volver a la cooptación cuando ella era posible, había que impedir los fallos modulados de la Corte Constitucional que acabaron el país. Las tutelas de segunda y tercera generación, ya no caben tutelas. Llegamos a la tutela 7 millones. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Todo el mundo con una tutela debajo del brazo y cada juez haciendo lo que le da la gana en Colombia. Y obviamente no hay uniformidad de jurisprudencia en medio de semejante caos. Hay una amenaza muy preocupante a líderes sociales en María la Baja. Varios han huido. Y entre tema y tema hay que recordar personajes que la historia olvida. Hoy hablaremos de quien fue con justo título llamado El Terrible, Iván de todas las Rusias, Iván el Terrible. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 26 de septiembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias, con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos, cuando son las 6:20 de la mañana. El presidente del país más poderoso del mundo, Donald Trump, desde la capital del mundo, New York, sin tragar entero, se sintoniza con Duque, pero exigiéndole resultados en el tema relacionado con el incremento acelerado de cultivos ilícitos que ronda ya las 300.000 hectáreas.
desplazando la mano de obra de los recolectores de café a los sitios inundados por el mar de coca que nos dejó Juanpa. Como consecuencia de la demanda originada por la herencia que nos dejó también Carlos Gaviria y la Corte Constitucional con la peligrosa dosis mínima, y como lo dijimos ahora, con la permisidad del inepto sátrapa alias Comandante Santiago. Trump sentenció: si Duque no logra su política antidrogas, será un presidente más. Por otro lado, Venezuela, tema central, mucho tilín y nada de aquello. Y la señora de Maduro, Silvia Flores, incluida en la lista Clinton. Mientras tanto, ante la movilización de tropas a la frontera con Colombia, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, le advirtió al gobierno bolivariano de Venezuela, socio de Santos y de sus amigos de las FARC, que Colombia no estará sola si es atacada. Doctor Londoño, el balón está pues en manos de Duque y su desgastada cúpula militar. Y el propio Duque tiene hoy la oportunidad de presentar su plan antidrogas. ¿Será que lo conoceremos? Esperamos que sí. Ya es tiempo. ¿Sí? Lo de la cúpula militar, ese es un problema que él tiene que resolver, pero es un problema de todo el país. Claro. El país tiene que respirar un aire nuevo, un aire distinto. Es que las elecciones que condujeron a la presidencia de Iván Duque fueron unas elecciones muy duras, muy difíciles. El presidente tiene que reconocer que muchos nos batimos como leones para conseguir que el país cambiara, pero que todo cambie para que todo siga igual. Para eso no fue. La frase famosa del gato pardo, que no se le aplique ahora a Colombia. De manera pues que los ojos puestos sobre Nueva York, sí, señor. Trump y su discurso que despertó risas, que despertó aplauso. Lo cierto es que en estos 2 años los Estados Unidos han vivido una prosperidad económica que nunca, tal vez, nunca en la historia alcanzaron a imaginar. Que nunca se había producido, eso es claro, las cifras lo dicen, pero que nadie se había imaginado. La verdad es esa, con todos los inconvenientes del sujeto presidente de los Estados Unidos, con todas sus salidas en falsas, con su estilo bien particular de ser y de actuar como presidente, pero la economía de los Estados Unidos nunca anduvo mejor, nunca fueron tan prósperos los norteamericanos. Y aquí tenemos una muy buena noticia. El sector de la palma de aceite en Colombia, en América y en el mundo. Vanessa Araujo, saludemos también la mañana. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días desde Cartagena, donde hoy inicia oficialmente la Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite. En la jornada de hoy, el acto de apertura estará a cargo, por supuesto, del presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dishington. Estará presente también el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, quien hablará de la oportunidad que representa el cultivo de palma de aceite para el desarrollo del campo colombiano. Y es que las cifras de esta agroindustria en Colombia son muy esperanzadoras. Les cuento solo algunas. En Colombia hay más de 6.000 productores de palma de aceite, de los cuales el 84% está clasificado como de pequeña escala, es decir, poseen menos de 50 hectáreas, pero la mayoría están integrados en alianzas productivas estratégicas, están organizados en 69 núcleos palmeros. Estas alianzas permiten que los grandes palmicultores colaboren con los pequeños para el beneficio de todos. El sector palmicultor ha generado en Colombia 170.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y tiene una formalidad superior al 82%, una cifra que habla muy bien de esta agroindustria.
agroindustria, sobre todo si la ponemos en contexto. Y es que en Colombia la cifra general de informalidad es de 61.3%, una informalidad que según el estudio que se revise puede llegar a ser la más alta del mundo. Hoy también hay conferencias de personalidades como el actual director de la Junta de Palma de Aceite de Malasia, quien es experto en mejoramiento genético de la palma. Los asistentes a este evento, además de generar redes y compartir experiencias, tienen una oportunidad única en Occidente para aprender de expertos sobre cómo ser cada vez más productivos y eficientes. Asunto que, como ha repetido en varias ocasiones el presidente de Fedepalma, es la clave para sobrevivir a unos precios de mercado cada vez más volátiles. Un evento enorme, importantísimo y sobre todo muy productivo para los palmicultores y para todos los que se benefician de esta agroindustria. Empieza hoy en Cartagena, organizado por Fedepalma y Cenipalma. Maravilla, las maravillas del trabajo, del tesón, de la visión. Recordemos cuando Jens Mesa hace muchos años hablaba de las extensiones de palma de aceite. Esto apenas empezaba y muchos se reían de la visión de Jens Mesa y decía, esto es una locura, esto no va para ninguna parte. Hoy la palma de aceite es una de las más brillantes realidades en el sector agrícola del país. El congreso que se está celebrando ahora en Cartagena llama nuestra atención y Vanessa Araujo seguirá con ellos, con los palmeros de Colombia y de todo el mundo hasta el final. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Los criminales en Cauca, La Guajira, Nariño, en Huila, en Norte de Santander, en Risaralda, en Magdalena y en el Meta, así como en Atlántico, podrán andar muy tranquilos por las calles de esos departamentos por estos días, tras conocerse la carta que el fiscal Néstor Humberto Martínez le envió al director del IMPEC, en la que advierte que no se podrán seguir adelantando capturas en dichos departamentos en razón al hacinamiento que se presenta en las unidades de reacción inmediata y en todas las salas de paso de la Fiscalía, que tienen una capacidad total para albergar temporalmente, a 663 personas, pero que en este momento cuentan con 1023 personas privadas de la libertad. Así pues, advierte el fiscal Martínez, esta situación de hacinamiento ha generado una grave situación que pone en riesgo tanto la seguridad como la salubridad, tanto de las personas retenidas y privadas de la libertad, como de los funcionarios que las custodian. En su misiva, el fiscal general advierte que han sido insistentes los requerimientos que el ente acusador ha elevado ante el IMPEC, los cuales no han sido atendidos, y pide Martínez soluciones estructurales para este problema, que reiteramos, ha llevado a la Fiscalía a realizar, a tomar esta decisión de no realizar más capturas en 9 departamentos, muchos de ellos, hay que decirlo, muy sensibles y con serios problemas de orden público, como lo son Cauca y Norte de Santander, o Nariño, por ejemplo, en donde se presume está alias Guacho, sobre quien esperamos no cesen los esfuerzos para dar con su paradero y del que a propósito no tenemos noticia alguna desde hace días. Las fuerzas militares no dicen ni una palabra del paradero de ese terrorista, el hombre más buscado en este momento por Colombia y Ecuador. Pues bien, doctor Londoño, una dura carta del fiscal, durísima, la decisión de no adelantar más capturas en 9 departamentos del país por cuenta del hacinamiento. Una carta dirigida al director del IMPEC, brigadier general Jorge Luis Ramírez, nombrado por el presidente Santos en el año 2014, aún no ratificado, pero tampoco removido por el presidente Iván Duque, quien esperamos se ponga al frente de esta situación, así como también esperamos que lo haga la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, a quien el fiscal le dirigió una copia de esta carta, porque lo que está en juego detrás de todo esto es la dignidad humana de quienes se encuentran detenidos, pero también la seguridad de todos los colombianos, que se debilita tras la decisión del ente acusador de no capturar bandidos en 9 departamentos del país. Y realmente, desde el punto de vista técnico, jurídico, la crisis debería estar extendida a toda Colombia. Es que el hacinamiento es el cáncer del sistema carcelario. El propósito de la pena es causarle aflicción al delincuente, claro que sí, es castigarlo.
pero también es resocializarlo. Y las cárceles de Colombia son escuelas del delito y focos infecciosos de todas las enfermedades imaginables. Eso es inhumano, eso es inaudito lo que está pasando en las cárceles de Colombia, lo hemos dicho hace mucho tiempo. Y el último que hizo grandes esfuerzos por las cárceles de Colombia en el gobierno del presidente Uribe fue Sabas Pretel. Nadie se lo reconoce, nadie lo aplaude, nadie recuerda la obra de Sabas Pretel construyendo muchas cárceles que qué tal que no fuera por ellas. Santos no construyó un calabozo en 8 años, pero los bandidos se multiplicaron y ahí está el resultado. El fiscal le dice al director del IMPEC que no debiera ser el destinatario de la carta. Esa carta debía ser, Sergio, para el presidente de la República. Sí, sin con lugar a copia dudas. para la ministra, claro. Sí, sin lugar a dudas. Debería ser de un nivel mucho más alto. Que este es un problema nacional. Este es un problema nacional. Este no es un problema cualquiera. El problema de las cárceles es otro de los problemas heredados del maldito gobierno de Juan Manuel Santos. No hay un sitio donde meter un preso en Colombia. Después de haber liberado a cuántos, ¿no? ¿Cuántos guerrilleros y delincuentes de las FARC se fueron para la casa? Miles. ¿A cuántos los jueces están mandando para su casa a prisiones domiciliarias, a detenciones domiciliarias que no debieran ser? Miles. Y sin embargo, las cárceles no dan abasto y el problema es un problema de los 1000 demonios que ahora propone el fiscal con una cartica al director del IMPEC que le dice, le tendrá que contestar, he recibido su carta, lo lamento mucho, se la voy a mandar al presidente Duque. Sí, ¿Qué hace? También se le desborda la capacidad del director del IMPEC ya. ¿Qué más El puede? director del IMPEC administra lo que le entregan para administrar. No puede sacar cárceles como de un cubilete, pues Sí, no lo puede hacer. Ni inventarse el presupuesto para ello. Ni inventarse el presupuesto para ello. Bueno, muy bien. En eso estamos, pues. Otra crisis heredada de Santos, la crisis carcelaria. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, anunció que denunciará penal y disciplinariamente a los directivos de la empresa EPM porque ordenaron realizar pruebas de polígrafos a varios empleados de la entidad el pasado mes de agosto. Abro comillas. EPM tomó la decisión de someter a sus funcionarios al controvertido polígrafo con el fin de conocer quiénes son los que entregan información a los que piensan diferente a la empresa, expresó el gobernador Pérez. A través de un comunicado, Empresas Públicas de Medellín negó las acusaciones de Luis Pérez y aclaró que los empleados que se sometieron fueron 18 y que lo hicieron de forma voluntaria para aclarar que en ningún momento entregaron información de la empresa. EPM aclara que las preguntas que se realizaron a los funcionarios fueron sobre la permanencia de la participación accionaria de EPM en UNE y no sobre temas relacionados con Hidroituango. La empresa que realizó las pruebas respaldó las palabras de EPM. Por otro lado, el alcalde de Medellín también apoyó las declaraciones y dijo, abro comillas, EPM ya respondió e hizo todas las claridades. En sus 63 años de historia se ha caracterizado por dar la oportunidad a los ciudadanos de seguir adelante en una empresa que es y seguirá siendo confiable. Esto es lo que está pasando en Antioquia. Solamente ellos saben si preguntaron o no preguntaron. Pero ¿qué importancia tiene? Ese es un procedimiento grotesco, ese es un procedimiento detestable. Eso es propio de las policías secretas más ignominiosas del planeta. Vea, es que yo voy a demostrar mi inocencia, me someto al polígrafo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Usted recuerda que la Constitución Política de Colombia dice que la buena fe se tiene que presumir. ¿Cómo no la presume EPM de sus colaboradores más importantes? No, por favor, no hagan eso, no hagan eso. Eso está mal hecho. Sea cualquiera la pregunta, a los funcionarios de una empresa no se los puede someter al polígrafo. No se puede hacer eso. Bueno, en fin, lo hicieron, pero los temas esenciales de Hidroituango no son esos. ¿Qué pasó con la cláusula de aceleración de las obras? ¿Qué pasó con los 70.000 millones de pesos que le pagaron al contratista?
¿Qué relación hay entre esa aceleración de las obras y el desastre que vivió Hidroituango? ¿Para cuándo va a estar Hidroituango funcionando? ¿Cuál es la situación de la casa de máquinas? Eso es lo que nos importa. Esta otra pelea de comadres hablando de detectores de mentiras, porque en el fondo el polígrafo es eso, es un detector de mentiras, con un nombre muy elegante, un detector de mentiras, como los que veíamos en las tiras cómicas de hace 50 años. En fin, lamentable pues lo que está ocurriendo en la EPM. El alcalde de Medellín tiene toda la razón a exaltar los merecimientos de esa empresa, pero no está pasando por un buen momento, seamos objetivos. Lo de Hidroituango no se le ha explicado al país y el país reclama una explicación coherente y una explicación seria sobre lo que pasó en Hidroituango. La verdad no nos puede ofuscar. Tengámoslo presente. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer durante la plenaria del Senado de la República, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, presentó una proposición donde, con el apoyo de algunos partidos y con el apoyo de la oposición, los Verdes, Decentes y FARC, piden citar al ministro Alberto Carrasquilla para un debate, y esta vez será un control, o más bien una moción de censura, como se le llama a la figura jurídica. Así, el senador Robledo explicó por qué propone esa moción de censura en contra del ministro Alberto Carrasquilla. Las anteriores consideraciones dan cuenta de que el ministro Carrasquilla no está capacitado moral, ética y políticamente para desempeñar las funciones propias de su cargo de manera proba, responsable, eficaz, objetiva e imparcial. Adicionalmente, las notorias violaciones a la ley en las que incurrió durante la estructuración y puesta en marcha de los bonos Carrasquilla, las cuales deben ser investigadas por las autoridades, dejan en evidencia de que no cumple con los mínimos estándares de la función administrativa, como son la moralidad administrativa y la prevalencia del interés general sobre el particular, los deberes de diligencia y cuidado, entre otros. El senador Robledo presentó a los congresistas de todas las bancadas esta iniciativa y les pidió respaldar su solicitud, ya que según él, en el debate de hace unos días quedó demostrado que el doctor Carrasquilla está involucrado en el famoso escándalo de los bonos agua. Y se dice en estos momentos que se logró 17 firmas ayer para promover la moción de censura que fue radicada mediante una proposición. Por ahora lo que se sigue en el Senado será la revisión por parte de la mesa directiva de la propuesta que hace Jorge Enrique Robledo de moción de censura para ver si la solicitud cumple o no con los requisitos previstos en la ley y posteriormente someterla a una votación. En caso de que se apruebe, el Senado tendría 10 días para convocar la plenaria a donde sería citado nuevamente el ministro Carrasquilla, y en esta situación, que no creemos que pase, se necesitaría de una mayoría absoluta para que prospere la solicitud. Pero debemos anotar, doctor Fernando, que revisando la Constitución Política, artículo 135, numeral 8, que dice lo siguiente: proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. Lo mismo cita la Ley Quinta del 92. Así las cosas, la famosa moción de censura que propone el doctor Robledo desde el Polo Democrático estaría en veremos ante esta realidad jurídica que trae la Constitución, pues lo que se le reprocha al ministro Carrasquilla son hechos que no tienen nada que ver con su actual función de ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Iván Duque. En cifras, hay que recordar que hay 25 senadores de oposición declarados como tal. Estoy hablando de los Verdes, estoy hablando de las FARC, estoy hablando del Polo Democrático y los Decentes. 30 que se dicen son independientes, los liberal, 53 son los de la coalición de gobierno. Así las cosas, no se ven fáciles las mayorías para tumbar al ministro. Claro, esto si decidieran que sí se puede adelantar la moción de censura por hechos ajenos a su actividad como ministro de Hacienda del gobierno Duque. La moción de censura en contra del ministro Alberto Carrasquilla es una idea sin fuerza política y menos jurídica. Bueno, Demar, pero ese es un debate que no va para ninguna parte. Usted lo dice, pero es un debate de naturaleza política. No lo hicieron ya. Claro, hace 8 días. Por eso, un debate enorme que terminó en lo que terminó, fortalecido, salió el ministro Carrasquilla del debate, ya no más. Hombre, ocupémonos de las cosas, colombianos a las cosas, doctor Robledo.
Este es un país empobrecido, este es un país sobreendeudado, este es un país en una condición económica extremadamente difícil, con un déficit fiscal gigantesco. Utilice su mucha inteligencia y su grande capacidad como parlamentario para ayudar en estos temas o para criticarlos objetivamente, pero no perdamos el tiempo y las energías en estas cosas que distraen la atención de la gente, pero no solucionan los problemas. Los problemas quedan ahí intactos o peores de como estaban antes. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, la noticia tiene que ver con lo que sucedió ayer en el fútbol de Inglaterra. El Manchester United fue eliminado ayer en 16avos de final de la Copa de la Liga Inglesa en su estadio, el Old Trafford, por un equipo de segunda división, el Derby County, que dirige Frank Lampard. Un empate a 2 goles llevó a la definición desde el punto penal, donde el equipo que dirige el portugués José Mourinho perdió 8-7. Si el técnico venía siendo cuestionado en las últimas semanas por el mal juego por el mal juego de su equipo y la mala relación en el vestuario con sus jugadores, este nuevo golpe puede ser definitivo y el futuro de Mourinho está en la cuerda floja. El nombre de Zinedine Zidane retumba cada vez más en el Old Trafford. Mourinho llegó a dirigir a los Diablos Rojos para devolverles el carácter ganador que perdió tras la salida del Sir Alex Ferguson, pero igual que los otros técnicos que ya pasaron por ahí, todo parece que la puerta de atrás será también su salida. 2 temporadas sin ganar la Liga Premier, eliminados en octavos de final de la Champions a manos del Sevilla la temporada pasada, la derrota en la final de la FA Cup frente al Chelsea en mayo de este año y la eliminación en cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa frente al Bristol de segunda división en diciembre, donde defendían títulos, son algunos de los fracasos del técnico portugués, que ahora tiene una relación bastante tensa con el francés Pogba por las declaraciones que dio criticando el juego defensivo del equipo, y que ahora Mourinho dijo que no será más capitán. Mourinho en la cuerda floja, hoy 7º en la Liga Premier, jugadas 6 fechas, doctor Londoño. Muy bien. A todo marranito le llega su Navidad, ¿no es cierto? Entonces parece pues que Mourinho llegó ya a su nivel de incompetencia. Crisis en el fútbol de la Liga Premier, la liga prevalente hoy en el mundo, ¿no? Claro. La Liga Premier puede ser la liga más importante del mundo en este momento. En fin, el deporte es así y hay que hablar de los temas deportivos porque son temas que retienen el interés de mucha gente en el mundo. Esto será pues Noticias de la Mañana y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Tolima, Ricardo Ferro. En un minuto estará con nosotros.